proyecto en particular, que fue el diseño participativo de estrategias para la gestión local del acceso y el seguimiento de las víctimas del conflicto armado a su reparación integral. En Tumaco, Nariño, se estuvo desarrollando alrededor de un año, comenzó en marzo de 2017, finalizó, de hecho estaba proyectado para finalizar en el mes de mayo de 2018, y digamos que en términos de ejecución del proyecto y demás de lo que teníamos previsto, se cumplió, pero nos salieron otras cosas más adicionales que hemos seguido desarrollando en el marco de este proyecto. ¿Por qué nace esto? Lo tenemos como Posconflicto y diversidad étnica en Colombia, de la violencia institucional a la Escuela de Mediación Intercultural del Pueblo Indígena Aguá, porque este proyecto nace con el fin de conocer cuáles eran los problemas particulares del pueblo Aguá para poder acceder efectivamente a una reparación integral según lo estaba contemplando la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011, que si bien ha presentado, digamos que a nivel Colombia se pudieron identificar como las mismas problemáticas, entre ellas el tema de la prevalencia del conflicto en las zonas donde se localizan las víctimas. Por ejemplo, perdón, que no les puse en contexto geográfico, pero todo el proceso se desarrolló en el corredor de Llorente, en el municipio de Tumaco. Se trabajó con 4 resguardos indígenas del pueblo Aguá: el resguardo de Ojal La Turbia, el resguardo de Gran Rosario y el resguardo de La Brava y de Piedra Sellada, que se encuentra en la parte de el Alto Mira y Frontera. Entonces, entre las causas ya identificadas a nivel nacional también se puede sumar entonces la prevalencia del conflicto en estas zonas, el tema de la economía de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, las barreras geográficas que presenta esta zona del país, y el acceso restringido de información acerca del procedimiento para la rendición de las declaraciones y del acceso de las víctimas también a sus derechos a la asistencia. Como les decía, digamos que esto ha sido lo común que se ha identificado a la hora de atender a víctimas con enfoque diferencial por su origen étnico. Pero para el caso específico del pueblo Aguá, que es un pueblo más o menos de unas 23.000 personas, que en el auto 004 está declarado también como, por parte de la Corte Constitucional, como un pueblo indígena en peligro de exterminio físico y cultural. Encontramos entonces otras dificultades como el personalismo en la administración pública, la inoperancia burocrática, la organización étnico-política. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte de las autoridades indígenas hay un desconocimiento frente a la forma de acceder, por ejemplo, hacer los registros, cómo hacer el acompañamiento a las personas víctimas, porque el pueblo Aguá ha sido víctima de desplazamientos. De hecho, en este año ha tenido ya 2 desplazamientos masivos aún. Ha sido víctima de masacres también, y las autoridades aún no han podido establecer, ni las autoridades burocráticas han buscado la manera de establecer como ese puente de comunicación que les permita finalmente a las víctimas acceder, ni las autoridades étnicas han logrado tampoco comprender el lenguaje burocrático para que las personas puedan acceder, y eso se traduce entonces en que las personas simplemente no están haciendo uso de su derecho a la asistencia, no están entrando al registro tampoco, y eso se traduce también en que las pocas personas que tratan de hacer todos los trámites finalmente terminan revictimizadas,
por toda una serie de procesos burocráticos que al final no arrojan nada, o simplemente, y en términos prácticos, la persona va, un día le piden una documentación, pero resulta que el funcionario no se asegura de que la persona realmente comprendió, entonces le hace ir a su casa y luego ya tiene que volver, y finalmente la persona termina desistiendo, además porque no es nada costoso el desplazamiento de sus zonas hacia el sitio donde tienen que ir a hacer las denuncias y registro y todo el procedimiento que esto implica. De ahí que nosotros coloquemos este tema de los desencuentros semánticos, entre otras porque el pueblo aguá, históricamente o después de cierto tiempo, empezó a desplazar el uso de su lengua para adoptar el español, pero resulta que tampoco llegó a comprender y a aprender bien el español. Entonces no están hablando aguavit, pero tampoco están hablando español. Entonces ahí hay una barrera muy grande que no les permite entonces acceder a sus derechos. Entonces esa es una gran barrera, y de hecho se presenta en muchos otros pueblos o también con la población afro, porque todavía no hay una sensibilización por parte, no hay una sensibilidad en el estamento para atender a una víctima y por ahí tampoco entonces a una víctima étnica. Y pues lo que les comentaba, eso se traduce en un recrudecimiento de la experiencia de sufrimiento por el conjunto de trámites inefectivos que generan esas esperas inconclusas. Entre otros, y como consecuencia de esto, además la Dirección Étnica de Asuntos Étnicos, para la reparación de las víctimas no cuenta con los presupuestos ni para las reparaciones individuales ni para las reparaciones colectivas de estos grupos étnicos. También hay una respuesta muy baja a los procesos de indemnización. Lo que hemos identificado en el pueblo aguá es que ha sido bajísima. De hecho, si se han reparado víctimas individuales, en este momento no están superando las 10, y ni qué hablar, todavía los procesos colectivos están aún más complejos y retrasados. Y por otra parte, y algo que preocupa mucho a las autoridades, es el tema de la desarticulación entre el sistema de salud propia e intercultural y el programa de atención psicosocial a víctimas, porque resulta que como no ha habido un fortalecimiento ni tampoco un espacio de diálogo y de encuentro entre estos dos saberes para poder atender desde el aspecto psicosocial a una víctima, las víctimas están quedando sin atención. Y pues ya lo decía una de las expositoras esta mañana, que el silencio sigue repercutiendo y sigue recreando los escenarios de violencia, y las víctimas aguá aún no han podido contar su historia, aún no han encontrado esos mecanismos de liberación para poder superar esta crisis. Otros problemas que siguen siendo, y que pues no se habla de ellos, pero es reclutamiento forzado aún, hay presencia de reclutamiento de menores en la zona. El tema de la educación, todavía los jóvenes indígenas aguá no están pudiendo acceder a la educación superior porque no cuentan con bases suficientes, no hay educación todavía de calidad para que les permita acceder, para que les permita competir. Las violencias de género, lo que decíamos, producto del silencio, se ha seguido exacerbando este tema, y el tema de las economías extractivas también presentes en la zona, bien legales o ilegales, que han terminado por degenerar el medio ambiente y además los cultivos extensivos de hoja de coca para uso ilícito. Así las cosas, nace como la necesidad de construir estrategias desde lo local para que el pueblo aguá sea capaz de gestionar su realidad en este sentido. Y como resultado de todo este estudio que se hizo, nace entonces la Escuela de Mediación Móvil Intercultural, que está impulsada desde la Universidad Nacional, pero digamos que fue resultado de todo este proceso donde participaron las autoridades, participaron los docentes, participaron activamente las mujeres y los jóvenes, y se dieron cuenta que ellos lo que necesitaban era ser formados, pero no formados desde la academia, sino
desde su propia realidad y desde su propio contexto, y de hecho eso nos permite amarrar un poco con una de las ponencias anteriores acerca de las tecnologías apropiadas, y digamos que aquí sería desde el conocimiento apropiado para que ellos puedan empezar a transformar su propia realidad para desmontar las lógicas y dinámicas asistencialistas, ampliar también los horizontes de conocimiento horizontal, es decir, de los conocimientos de ellos. ¿Y cómo se pretende hacer esto? Que es ya como la segunda parte del proyecto. Ya, voy a bajar. Digamos que lo que se pretende es hacer un intercambio de conocimientos entre jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional que puedan hacer trabajo de campo en las comunidades, formar a líderes, jóvenes líderes y mujeres en temas de gestión, de autogestión, y pues puedan los jóvenes también universitarios conocer estos contextos y estas realidades, y a partir de ahí ayudar como a hacer toda esa construcción. Y por lo tanto la estrategia principal es la de formación de formadores, porque la idea es que esto tenga un efecto multiplicador. Si bien es cierto, nuestro país en su gran porcentaje se dimensiona de una extensión muy grande rural. Estamos hablando de alrededor de unos 13.000 jóvenes que en el país en gran parte están siendo invisibilizados. En este sentido, en el Sistema Territorial de Innovación hemos venido haciendo acciones que han permitido vincular a estos jóvenes que de una u otra manera han sentido que no se están sintiendo parte del proceso, parte de la acción. En este sentido, ¿qué es el Sistema Territorial de Innovación? El Sistema Territorial de Innovación son una estrategia fundamental para vincular los conocimientos, experiencia, esfuerzos de los actores de un determinado territorio. Son los espacios de articulación de los actores territoriales para la generación, acumulación, difusión, aplicación y apropiación de los conocimientos y tecnologías del sector agropecuario en su territorio. ¿Qué buscamos? Buscamos la superación de las limitantes de los principales sistemas productivos del territorio y la solución a los problemas técnicos que enfrentan al hacerlo más competitivo. El Sistema Territorial de Innovación cuenta con una estrategia de trabajo cooperativo, colaborativo, entre aliados en pro de alcanzar un propósito común. Esto implica compartir responsabilidades y riesgos, así como potencializar sus capacidades, recursos, aportes para alcanzar mayores impactos o resultados. Este sistema en nuestra zona tiene unos antecedentes. Dentro de ellos podemos contarles que desde que la corporación PBA hace más de 10 años que viene trabajando en toda la zona costanera, estamos hablando de Córdoba y Sucre, junto con otras entidades, ha acompañado el fortalecimiento de 20 organizaciones de productores, 15 comunidades étnicas, consejos afrodescendientes y cabildos indígenas. En el 2014 conformamos la Red de Productores de Plátano y la Red Nacional de Jóvenes Rurales, cuyo nodo en el territorio participa activamente de diferentes espacios políticos y sociales. Es importante rescatar en esta parte, cuando hablamos de las 20 organizaciones fortalecidas, siempre en nuestra zona hay un tema que nos afecta mucho, que es la falta de empleo. Con este esfuerzo, jóvenes nos hemos unido en el propósito de crear microempresas de pequeñas asociaciones cuyo único objetivo es compartir responsabilidades que permitan cooperar en conjunto y lograr ese tan anhelado generación de empleo para nuestras comunidades y al interior de ellas. Y más que contamos con unas condiciones de difícil acceso. Al estar en difícil acceso, lo que hemos hecho con la red de productores de plátano es hacer una red de contacto que nos permita trabajar en conjunto y generar mayor visibilización. El sistema está conformado por 10 municipios de Córdoba. En estos municipios del departamento de Córdoba tenemos Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdoba, Canalete, San Bernardo del Viento, San Antero, y 4 de Sucre, que son Coveña, Tolú, Tolú Viejo y San Onofre. En el segundo semestre del 2016, la Corporación PBA con la Universidad Central y la Universidad de Córdoba, Corpoica y el apoyo de Planeación Nacional y del FIDA auspiciaron
la dinamización y articulación del sistema territorial de innovación en la zona costanera de Córdoba y Sucre. Aquí en esta parte le vamos a contar algunos hechos de innovación que estamos y hemos venido realizando durante todo este proceso colaborativo. En este sentido, la red de jóvenes del nodo, que es el municipio de Moñito, gestiona y desarrolla proyectos de integración cultural y deportiva. Jóvenes del nodo Moñito participan en intercambio de experiencia con jóvenes de Estados Unidos, China y Ecuador. Existe un equipo de jóvenes líderes multiplicadores formado bajo la metodología de innovación rural participativa que realiza el acompañamiento a los distintos proyectos. En esta parte, cuando decimos que existe un equipo de líderes multiplicadores, la Corporación BA trabaja la metodología que se llama innovación rural participativa. En esta metodología promueve la formación de líderes campesinos rurales, que ellos lo que hacen es generar un proceso de gestión del conocimiento y multiplicación de saberes que permita contagiar a más jóvenes y comunidades en un solo objetivo, que es que los procesos sean más constructivos y más propositivos. La red de jóvenes y la red de productores de plátano participan activamente en las plataformas municipales, que son las plataformas juveniles que cada alcaldía tiene para promover el trabajo colaborativo de los jóvenes. Se han conformado 5 grupos participativos locales de comunidades étnicas que desarrollan activamente actividades productivas de pesca marítima, piscicultura y turismo en los municipios de San Antero, Coveñas y Tolú. En esta metodología tenemos algo que contarle. En nuestra zona hemos identificado, y creo que a nivel país, que muchas empresas se crean jurídicamente y no humanamente. Y eso pasa con nuestro sector rural. En dado momento llegó el boom de la asociatividad, el boom de la microempresa, el boom de la convocatoria. La gente pensó que crear asociación era crearla hoy, mañana me dan dinero. Nunca se pensó en crear humanamente, es que la comunidad se conozca y trabaje en conjunto. Por ello, nace la idea de los grupos participativos, que nosotros le llamamos GPL, que es un grupo que participa localmente, se conoce, trabaja en conjunto, que lo que busca es que al final que tengan un trabajo integrador, puedan dar el siguiente paso, que es crearse jurídicamente y poder competir empresarialmente. Aquí la innovación tecnológica en el marco del sistema territorial de innovación se fortalece en los sistemas productivos, tanto en turismo, piscicultura, coco y plátano, con la inclusión de jóvenes en los procesos productivos y empresariales. Nosotros siempre nos han hecho creer la película que el campo colombiano se está envejeciendo, pero realmente ¿qué estamos haciendo con los jóvenes de hoy, del presente, del hoy? ¿Cómo le estamos impulsando a que apunten a lo que nosotros llamamos la integración gremial? El joven desconoce que ayuda al padre, pero desconoce que está siendo empresario, porque está siendo parte del proceso. Una economía campesina que lo ha sostenido para ir a la escuela, que ha sostenido para él el día a día, y realmente se siente como un colaborador de la familia, pero no se siente partícipe del proceso. Con este mismo proceso lo que hacemos es que el joven sienta que realmente está en un proceso de aprendizaje, que es el nuevo empresarismo que permite que ese joven se sienta en la capacidad de contagiar y decirle a otros jóvenes que es posible crear en sus sueños. Entonces ese es un tema que hemos querido como que contagiar e impulsar. Tenemos la incorporación y ajuste de modelos tecnológicos con buenas prácticas agrícolas del sistema productivo, tanto en plátano, partiendo de la inclusión de semillas limpias, la incorporación de abonos orgánicos, el aumento de la densidad de siembra por hectárea, que eran cosas que actualmente nosotros pensábamos que la agricultura tradicional, la de cultivar y recoger, y no se pensaba en cómo mitigar un poco el impacto químico que estamos haciendo a la tierra. Nos acostumbramos a aplicarle químico y el mismo medio produce para poder aportarle insumos orgánicos que hagan que esa verdadera producción apunte a ser un poco más limpia y más competitiva. Tenemos 12 organizaciones que incrementan asociativamente la comercialización tanto en plátano, se crean 4 centros de acopio, se mejora la infraestructura, los protocolos de beneficio, se visiona la creación de una comercializadora y los jóvenes elaboran artesanía con cepas de plátano, que esa es una de las innovaciones súper interesantes que tenemos. Actualmente los jóvenes están creando artesanía, sombreros, bolsos, con la cepa de mismo plátano, que aunque se ha hecho en muchas ocasiones, pero en este momento se ven como una forma atractiva porque en el sentido que se vincula a toda la familia, se trabaja en comunidad
que hace que se genere el diálogo de saberes que aún en nuestra zona se ha perdido, porque el vecino con vecino jamás y nunca ni siquiera conoce su perfil, qué hace, cómo lo hace, cómo podemos contribuir bajo la unión de nosotros que verdaderamente se haga un desarrollo del territorio para el territorio. En marco del Sistema Territorial de Innovación se crea la agencia, que es una agencia de turismo que se llama ARAMB, que articula los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Coveñas, donde hacen parte grupos étnicos y comunidades del territorio. Este grupo participa localmente, Consejo de Comunidad Afrodescendiente, que tenemos un consejo que se llama Nelson Mandela de Tolú, realiza prácticas de construcción de arrecifes artificiales que atraigan a los peces y faciliten la pesca marítima. 4 comunidades étnicas de San Antero, Coveñas, Tolú mejoran sus actuales sistemas de producción, tanto piscícola, en sistema de RAS, acuaponía, jaula flotante y estanque en tierra. 2 organizaciones, una de San Bernardo del Viento y otra de Moñito, producen aceite de coco. En esta parte de aceite de coco es otra innovación interesante que se está haciendo aceite de coco virgen. Está en varios procesos. Actualmente con este nuevo proyecto se está vinculando, haciendo un poco esa producción que se está haciendo y esa transformación un poco más visible y que se pueda conocer tantas propiedades que tiene el coco, tanto para la parte alimentaria, tanto para este aceite que permite, pues tiene muchos beneficios súper interesantes. Esa era mi presentación. Muchas gracias. Quisiera comenzar dando la definición de seguridad alimentaria, pero el concepto ha surgido en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana en el año 2016, porque hasta el momento se había trabajado un concepto muy institucional, el concepto de la FAO, y hemos visto que las comunidades tienen cierta reticencia a ese concepto porque siempre se da la prelación a que haya alimento, pero no se pregunta de dónde viene ese alimento, si es un alimento que culturalmente se acepta entre nuestras comunidades o si nos están invadiendo de productos productos que se importan. Entonces las comunidades no querían mucho ese concepto, pero pues es más legítimo que dice asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia la disponibilidad y el acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio. Esta noción de precio tampoco estaba incluida en el anterior concepto de la FAO. Precio, pues que ahorita tenemos que hablar de eso porque el gobierno está quiere grabar con IVA todos nuestros alimentos y está atentando contra la seguridad alimentaria nacional. Para una buena nutrición, especialmente la de los niños, niñas, mujeres gestantes, lactantes, adultos mayores, y aquí pues se da mucha prelación a la producción de alimentos para dejar esa dependencia que tenemos hacia la importación de alimentos de otros países. Entonces se da mucha prioridad a la producción de alimentos y a la generación de ingresos. Esa generación de ingresos tampoco se trabajaba mucho en el concepto anterior, pues que crea también mucha dependencia. Si tú no tienes dinero para comprar alimento, pues vas a estar en un estado de inseguridad alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria tiene más peso político que jurídico. En Colombia pues hay una política nacional de seguridad alimentaria, la soberanía es más ideal y es un concepto más desde las comunidades. Esta definición viene de Vía Campesina, es un movimiento a nivel internacional donde confluyen varios movimientos campesinos. Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, sus estrategias sustentables de producción, distribución, consumo de alimentos. Aquí hacen énfasis en el derecho a la alimentación, en la pequeña y la mediana producción, hacen énfasis en el respeto de las culturas, de la diversidad de modos campesinos, pesqueros e indígenas, y pues se da mucha prelación, mucha prioridad al papel que desempeña la mujer en todos estos procesos de autonomía y soberanía alimentaria. Un poco de contexto, según la encuesta nacional de situación nutricional, nuestra población colombiana está en un 54,2% de inseguridad alimentaria, solo se redujo 3,5% en el año 2010, estábamos en 57,7% de hogares colombianos que padecen esta problemática. Entonces sigue siendo una cifra muy alta porque un poco más de la mitad de los hogares colombianos está padeciendo este fenómeno
de la inseguridad alimentaria y nutricional, que tiene que ver mucho con la dignidad humana, ¿sí? Si tú no tienes para comer, pues eso atenta también contra tu dignidad. En cuanto a la inseguridad alimentaria leve, 31,9% de hogares están en ese estado. Pues cuando hablamos de inseguridad alimentaria leve, se trata de la preocupación entre los miembros de la familia para conseguir alimentos. Inseguridad alimentaria moderada, 13,8% de nuestros hogares. Ese estado de inseguridad alimentaria ya conlleva a que los adultos de esa familia disminuyan esa ingesta y dejen de comer al menos una de los alimentos o de las comidas principales del día. Y 8,5% están en inseguridad alimentaria severa, ya es el extremo en que los niños de una familia dejan de consumir al menos una de las 3 comidas principales al día. La inseguridad alimentaria en el hogar es mayor en la mujer. Tal vez se sigue viendo esa tendencia de la mujer a dar prioridad a que el hombre y sus hijos consuman alimentos, y si para ella queda poquito no importa, pues aquí lo podemos ver reflejado. En las etnias indígenas hay mayor inseguridad alimentaria también. En la región central tenemos un 49,3% de inseguridad alimentaria, y vemos las regiones atlántica y la de la Orinoquía y Amazonía con mayores cifras de inseguridad alimentaria en el país. En el caso de Manizales, hay una desnutrición crónica del 11,3% en población infantil menor de 5 años, son cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y una inseguridad alimentaria del 49,3%. Este cuadro lo hemos elaborado colectivamente con estudiantes también del programa, y ahí vemos los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria. Para que haya seguridad alimentaria debe haber acceso, debe haber disponibilidad. Es como cuando uno va a una plaza de mercado y ve muchos alimentos de todos los tamaños, de todos los colores, hay una gran disponibilidad, una gran oferta alimentaria, pero de ahí a que yo tenga el dinero para acceder a ese alimento, pues ya hay mucho trecho, ¿cierto? En eso se basa el acceso. Básicamente es económico, pero en las comunidades rurales hay acceso físico a él también. Entonces, discriminando uno por uno, el poco acceso a los alimentos se da por condiciones de conflicto armado, que da un desplazamiento, un éxodo rural, y ese desplazamiento de las comunidades pues las está alejando de su fuente de alimento o de acceso físico al mismo. Los bajos ingresos, que tienen que ver mucho con el desempleo también, es un obstáculo para acceder al alimento. Los altos precios de los alimentos y la problemática con el IVA también que estamos viviendo. Desconocer las potencialidades de especies promisorias que tienen las comunidades. En esa parte hemos trabajado mucho desde la ingeniería de alimentos, tratando de hacer ese diálogo con las comunidades de cómo transformar y cómo aprovechar la sidra, la uyama, la batata, el bore, ¿cierto? Especies que la gente ya la ve como alimento de pobres y que ya no les gusta consumirlo, o que se los dan a los animales cuando tienen unas potencialidades nutricionales altísimas. En cuanto a negligencia institucional, la corrupción también es un obstáculo para la garantía de la seguridad alimentaria, las deficiencias en la normatividad, la dependencia política, el bajo estímulo a la producción nacional, la desarticulación entre entidades responsables. Para la política pública de seguridad alimentaria hay muchas instituciones responsables, pero trabajan muy atomizadas, no integran sus quehaceres allí. Hay una apertura económica desbordada y un abandono institucional. La inseguridad alimentaria también se da por una limitada disponibilidad de alimentos. En el país hay una ganadería extensiva, con todo el detrimento del suelo también que ello conlleva. El acceso al crédito por parte de los productores también es un tema que hay que mejorar. Hay una inequitativa distribución de la tierra y eso afecta también la seguridad y la autonomía alimentaria de las comunidades, entre otros aspectos. Hay deficiente calidad e inocuidad, deficiente aprovechamiento biológico de alimentos también. Entonces, nuestro objetivo general es diseñar estrategias desde la ingeniería de alimentos conducentes al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables de Caldas. Entre los objetivos específicos está realizar un diagnóstico en cuanto al potencial nutricional, en cuanto a los usos, la disponibilidad de las materias primas
que produzcan estas comunidades rurales. También hemos trabajado con comunidades urbanas. Realizamos procesos de investigación, acción participativa, desarrollo de productos, desde un diálogo de saberes con las comunidades, qué es lo que ellas quieren transformar, qué es lo que se sueñan. Desde la unidad tecnológica de alimentos con nuestros laboratorios también hacemos el desarrollo de productos. Diseñamos los programas de interacción social pertinentes. También se da con la participación activa de la comunidad, y esos programas de interacción entonces son en buenas prácticas de manufactura, en seguridad alimentaria, transformación de alimentos, conservación. Generar alternativas técnicas para dar valor agregado a los productos de origen agropecuario, entonces cómo hacer conservación al vacío para evitar tanto uso de conservantes que al final no son tan buenos para la salud. Y al final entonces elaboramos un medio de información pedagógico. La idea es que las mismas comunidades lo construyan, que quede como un medio de consulta sobre cómo hacer el producto, cuál es su formulación, cuál es el paso a paso, sus materias primas. Entonces estamos respondiendo a esta apuesta con varias asignaturas, proyecto 2 y 3, selectiva de profundización, con los proyectos, pasantías de la mano con la Vicerrectoría de Proyección. Y pues estos han sido varios proyectos que hemos desarrollado en el departamento de Caldas, de la mano con Desarrollo Familiar también, que trabaja toda la parte de sensibilización de las comunidades, y ya nosotros entramos en lo técnico. Ese fue un proyecto muy bonito porque fue con las internas del Centro de Reclusión de Manizales, como un proceso de resocialización, ¿sí? Cuando ellas salgan de ese centro de reclusión, que sepan entonces transformar alimentos y puedan ser su fuente de ingresos. En el municipio de Palestina también trabajamos. Tenemos alianzas con las universidades de Manizales también para dar un acompañamiento más integral, no solo desde la ingeniería. En Pensilvania trabajamos, también fue muy bonito porque trabajamos con los niños, estrategias desde el arte también. Entonces hicimos una obra de títeres donde los niños, hijos de estas señoras, presentaron todo el programa. Entonces al final recogimos todo lo que habían aprendido sobre hábitos saludables, higiénicos, alimenticios. Trabajamos con resguardos indígenas también. Este proyecto trata sobre mujeres que antes se dedicaban al trabajo sexual y ahorita trabajan con las adoratrices en la transformación de la breva y la piña, entonces también dimos allí acompañamiento técnico. Este fue un trabajo con la zona urbana de Manizales y nos articulamos con los estudiantes, la Federación de Estudiantes de Agronomía. Entonces ellos daban capacitación en cuanto a huertas y nosotros en cuanto a cómo transformar lo que la gente obtuvo de esas huertas. Este fue un proyecto de regalías en 5 municipios, programas de ingeniería de alimentos, de ciencias agropecuarias, desarrollo familiar, artes escénicas también estuvo allí involucrado, trabajando un diálogo de saberes respetuoso para pues rescatar la cultura de las comunidades también. Proyecto que se hizo con la Asociación Colombiana de Universidades, trabajando con las jornadas deportivas complementarias de los niños, analizando las condiciones higiénicas de los refrigerios que se le estaban ofreciendo en los municipios de Chocó, Guajira, Caquetá, Tolima, entre otros. También tenemos convenio con el Banco de Alimentos. En Colombia se desperdician 10.000 toneladas de alimentos al año, mientras nuestros niños se mueren de inanición. Entonces es una paradoja. Esa es la labor que hace el Banco de Alimentos, tomar los alimentos que están a punto de vencer o con un alto índice de madurez y llevarlo a comunidades vulnerables. Entonces hemos desarrollado algunos productos con base en las materias primas que más se les pierden a ellos. Hemos trabajado también con Actuar Microempresarios. Y por último dice, si un país no garantiza la seguridad alimentaria de su pueblo, no tiene ninguna posibilidad de mantener su independencia y soberanía alimentaria. Aurelio Suárez, muchas gracias. En la estrategia de renovación de plantaciones de chontaduro en la zona costera de Colombia. Entonces, bueno, explicarles un poquito para contextualizar, pues Agrosavia es la entidad colombiana que se encarga de hacer la investigación agropecuaria a nivel nacional, cuya misión en sí es promover el cambio técnico en pequeños agricultores. Entonces, digamos que nos movemos como motor, actor y soporte en los diferentes proyectos guiados por el Ministerio de Agricultura. Dentro de los tantos proyectos que hay,
manejamos el Plan Nacional de Semillas. Entonces, ¿qué es el Plan Nacional de Semillas? Es una apuesta gubernamental del gobierno guiada por Agrosavia que busca la reactivación de los sistemas productivos que se han venido dañando a causa de diferentes incidencias. En este caso, porque son 24 especies, nosotros estamos trabajando acá en Palmira, la sede de Palmira, trabajamos con maíz, frijol y chontaduro. En este caso especial vamos a hablar sobre chontaduro. La plaga que afectó fuertemente las plantaciones de chontaduro en la región Pacífico. Estamos hablando de Chocó, Valle del Cauca y Nariño. El programa busca también contribuir a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de las comunidades, la recuperación de los recursos fitogenéticos de las comunidades rurales, propiciar el desarrollo social y económico de las organizaciones vinculadas. Con chontaduro lo que se hizo fue hacer una multiplicación del material que las comunidades negras del municipio de Buenaventura nos entregaron. Se hizo un proceso de multiplicación y ese material se retornó. Pero entonces el proceso no paró simplemente en el retorno del material, sino que se hizo unas actividades de fortalecimiento de las capacidades locales de todas estas comunidades. Estamos hablando de consejos comunitarios regidos por la ley 70 del 93 y algunas asociaciones también de productores dedicados a la producción agropecuaria. Entonces, en la zona Pacífico desde el año 2012, bajo la estrategia para la renovación y nuevas siembras de plantaciones de chontaduro, se han entregado más de 120.000 plántulas a más de 60 organizaciones de productores en Buenaventura, en Vallasolano, en el departamento de Risaralda y en Tumaco, Nariño, y aquí en el norte, en los municipios del norte del Cauca. Entonces, hubo una problemática en el año 2012, comenzó en ese año, que fueron los factores climáticos conocidos como el fenómeno de la Niña, que fueron extensas prolongaciones de lluvia que arrasaron en grandes cultivos, que eso disminuyó la productividad. Estamos hablando de que en ese momento, por ejemplo, Buenaventura ha perdido más del 70% de sus recursos porque eran destinados principalmente a la actividad de chontaduro. Y también la incidencia de plagas y enfermedades destrucción de plantas ocasionadas por el incremento de poblaciones del insecto Rhynchophorus palmarum y la pérdida de la producción del fruto por otro insecto, que en ese momento se está haciendo investigaciones aquí en el centro de investigación. Entonces, para el caso de chontaduro, las estrategias planteadas fueron desarrollar acciones tendientes a repoblar las áreas de cultivo mediante la recuperación y multiplicación de material vegetal regional. Repoblar esas plantaciones que se perdieron a causa del fenómeno de la Niña y de la incidencia de plagas. Generar capacidades locales en los productores desde la obtención de material productivo de calidad con semilla y palmas para el establecimiento de nuevos cultivos. Entonces aquí viene una parte muy importante que era incentivar a que los productores tomaran referencias de lo que es una semilla de calidad. Entonces tuvimos alianzas con el SENA, con el ICA para poder fortalecer estas capacidades de las comunidades en cuanto a calidad de semilla y capacitar a los productores en técnicas de germinación de semillas y establecimiento de viveros. Entonces, pues no era solamente las entregas por entregar, sino que también iban acompañadas de un proceso de aprendizaje, de que ellos generaran nuevas técnicas de germinación en semillas y algunos establecimientos de viveros. Entonces, nosotros estamos trabajando actualmente con 19 organizaciones en el Centro de Investigación Palmira, 17 en Buenaventura, una en Pueblo Rico, Risaralda y una aquí en Santander de Quilichao. Con todas esas organizaciones hemos trabajado talleres de caracterizaciones para mirar el estado actual de las organizaciones. Se han hecho talleres también de procesos agronómicos y mejoramiento de semilla, sin alterar la cultura de ellos, y algunas otras actividades también de fortalecimiento. Bueno, el total de entregas, como son dos proyectos que en su momento van muy ligados, estamos hablando que en Plan Semillas,
que es en el que actualmente se han entregado más de alrededor de 65.000 plántulas, y para la ola invernal 64.000 plántulas. Que esto en hectáreas repobladas de este material, estamos hablando de 522 hectáreas, y de esas 522 en este momento se han reportado en producción 80, que están ubicadas en el municipio de Tumaco. Esperamos pues que a medida que las personas, que las comunidades vayan repoblando, vayan otra vez retomando sus actividades económicas en torno al chontaduro, porque anteriormente esas comunidades, el 70% de su economía giraba en torno al chontaduro, y ahora que ya no tienen chontaduro como tal, han tenido que voltear sus actividades, y lo que ha generado algunos retrasos en una desaceleración en su economía. También se ideó un componente de formación en agronegocios con el SENA, el cual tenía 4 componentes, que era el organizacional, el financiero, el comercial y el productivo, como metas de fortalecimiento de las capacidades locales de esas organizaciones. Hay unos aliados dentro del Plan Nacional de Semillas, que es el SENA, el ICA, las Secretarías de Agricultura, las Secretarías regionales, las UMATAS, acompañamiento de algunas universidades y las organizaciones de productores. Bueno, entonces la parte de innovación social, como se plantea en el proyecto, toca estrategias de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Estamos hablando de plantaciones de chontaduro que siempre han sido cultivos tradicionales. La multiplicación no se hace bajo mejoramiento genético, sino que es una multiplicación del mismo material retornado a las organizaciones. Entonces, es del material de ellos para ellos. Reactivando así pues los principios de economía campesina, la preservación de los materiales regionales, y un aspecto muy importante también es hablar de la transferencia de tecnología por parte de las instituciones. Entonces se han hecho diferentes estrategias para poder retroalimentar el conocimiento que se tiene en las instituciones con las comunidades campesinas, en este caso de comunidades negras. No solamente es nosotros ir a ofrecer un servicio, sino que nosotros también nos podamos retroalimentar del conocimiento que ellos tienen, de lo que ellos realmente necesitan, analizando los factores y los factores de adopción de las nuevas tecnologías. Y finalmente todo ese trabajo se ha hecho bajo un trabajo participativo rural. Desde comienzos del proyecto se hizo una estimación con ellos de lo que realmente necesitaban, de cómo lo requerían, de qué material era el que se iba a adoptar, que finalmente fueron materiales adaptados de la zona, y pues fue un trabajo que en este momento está dando frutos. Ya tenemos 80 hectáreas en producción, estamos esperando que las demás hectáreas pues comiencen en su producción para poder así reactivar el sistema productivo. Bueno, esas son algunas fotografías de los seguimientos, de algunas entregas que se han realizado. También se hizo la plantación de construcción de algunos viveros. Ese apenas estaba en construcción en su momento, pero pues la idea es que ellos incentivaran primero a repoblar las plantaciones, y segundo a tener los conceptos de calidad de semilla dentro de las comunidades. El jardín está ubicado en la isla de San Andrés. San Andrés está en el Mar Caribe, al frente de la costa de Nicaragua. Y el jardín está ubicado en un barrio muy popular en la parte sur, llamado Harmony Hall Hill, que es especie de una loma. Allí la Universidad Nacional hace años compró un lote específicamente en ese lugar porque allí se encontraba un bosque seco, una muestra nativa
del bosque seco tropical. La Universidad Nacional vio como una fortaleza de mantener ese lugar, de darle como una protección. San Andrés es reserva de biosfera, llamada Seaflower desde el 2000 por la UNESCO. Ese lugar, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene la tercera barrera de coral más grande del mundo, además de que tiene 57 clases de corales, de los cuales el 90% de estos corales están en lista roja. Tiene gran parte de la flora y de la fauna de mucho del territorio americano. En el jardín tenemos varios espacios. Allí es un centro de conservación. El lugar son 8 hectáreas, de las cuales se han construido cerca de 2 con el fin de hacer espacios para fácil acceso y para mantener educación con los chicos de las islas y los visitantes, los turistas que van a ella. Se hacen todos los días recorridos guiados. Estos recorridos se hacen a través de triángulos en los cuales está dividido el jardín. Y allí se les muestra a los visitantes, a los niños y a los residentes la importancia de la naturaleza, la importancia de mantener y proteger toda la flora y la fauna que tenemos en las islas. Es un pedacito de tierra muy frágil, el cual a medida que ha pasado el tiempo se ha deteriorado mucho. El jardín es una especie de conservación. Allí tenemos protegida parte de la flora, además de que reproducimos plantas aromáticas y árboles nativos de allí, como es el Artocarpus altilis, el bedfruit, que aquí en el campo hay un arbolito, pero no sé si es la misma clase, porque el de allá no tiene semillas. El de acá en los estantes vi que hay unos que tienen semillas. El nativo de San Andrés constituye base importante para la gastronomía. El que se encuentra en casi todo el territorio no tiene semillas y no es tan rico como el que encontramos en las islas. Entonces, ahí en el jardín tratamos de mantener como una protección con esta clase de plantas, además de transmitirles a todos los que nos visitan como la cultura, esa cultura que se está perdiendo y la importancia que tienen las plantas medicinales en el saber y en la medicina ancestral de las islas. Todo eso se hace sembrando cultura, sembrando entretenimiento. Los recorridos guiados son muy didácticos, son diferentes para grandes, para chicos, con el fin de que los niños aprendan jugando. El jardín botánico se constituye con 2 unidades académicas, el cual complementan todo ¿cómo les digo? Junto con el Instituto de Estudios Caribeños, el Jardín Botánico y CICIMAR, ellos fomentan o forman varios de los programas y varios de los proyectos que hemos hecho durante todos estos años. Uno de esos proyectos es el que venimos a exponer y lo va a dirigir mi compañera Amparo. En este proceso de innovación que nos encontramos explicando, la estrategia que queremos compartir con ustedes es cómo nosotros logramos en esta dinámica que desarrolla el jardín fusionar 3 proyectos distintos: el de extensión solidaria, uno de inversión y un proyecto de investigación. Y vamos a hablarle de ciencia y juego en el jardín botánico como un área para el mejoramiento de las competencias académicas. Hemos estado viendo que fortalecer las competencias científicas de los niños es muy fácil si involucramos la lúdica y el juego.
aquellos temas que se pueden considerar en algún momento complejos se vuelven mucho más fácil. De allí la importancia y el valor agregado que logramos obtener al fusionar estos 3 proyectos en una sola dinámica que durante casi 7 meses desarrollamos en las 2 islas, San Andrés y Providencia. Pero para lograr esto, primero tuvimos que motivar, no solo a los niños, porque trabajamos desde los más pequeños, desde los de 4 años hasta 11º, pero fortaleciendo el proceso y acompañándonos de docentes y estudiantes del SENA para el apoyo y la extensión por lo grande que pretendíamos abordar. Entonces, logramos primero motivar a los niños con todos estos elementos y toda esta publicidad, y después durante el proceso también íbamos compartiendo con ellos estos afiches, pendones, camisetas y ringletes, así como los folletos, los plegables y todo el tema de la radiación ultravioleta. Fusionamos 3 temas claves. 1, el tema del problema de la radiación. 2, el tema del mundo de la ciencia y el juego. 3, el tema de las energías renovables en el proyecto. ¿Cuál fue la estrategia? La primera estrategia fue conformar una red interinstitucional en la isla para que vayamos entendiendo allá que los procesos educativos no son solo responsabilidades de las instituciones educativas básicas o universitarias, sino es una responsabilidad de todos. Creamos una red de talleres de maestros y estudiantes de la técnica para apoyar el proceso. Hicimos un acto de inauguración que pudiese motivar y llamar toda la atención de los estudiantes y maestros de los colegios. Vinculamos la exposición de Gabo, 100 años, para trabajar la literatura y acercarlos a la literatura y poder hacer ejercicios de intertextualidad de textos, mirando cómo en Gabriel García Márquez estaban presentes estos 3 temas. Las capacitaciones y talleres, no solo los chicos visitando el jardín, nosotros visitando las instituciones con aquellas otras instituciones que estaban acompañando el proceso, y los estudiantes, además de las visitas guiadas a SENA, a EDAS y a estas instituciones que tenían prototipos o modelos de insumos que ellos podían observar cómo era su funcionamiento y podían acercarse a los procesos. Eso para que al final ellos pudiesen participar en un foro, en el acto de clausura, en el que ellos presentaran unas propuestas de prototipos en torno a otras propuestas de manejo de energía alternativa para la isla. Estos son muestras de lo que estuvimos haciendo en el ejercicio en el Museo del Juego y de la Ciencia, los talleres con los docentes y los estudiantes grandes que después nos iban a apoyar en el proceso, cómo fuimos desarrollando todos estos temas que parecen complejos, pero lo hicimos de una manera bastante fácil y manejable para los estudiantes, y cómo se creó un jardín de Gabo que después ellos podían visitar para poder aprender, y allí estuvo presente Carelli para enseñarlos cómo cultivar y cómo ir conservando y hacer estos procesos desde su casa. ¿Sí? Las visitas, extendimos el proyecto no solo en San Andrés, sino también en Providencia. Este es un ejercicio que hicimos con un fragmento de una de las obras de Gabo, regálame un minutico, para que ellos pudiesen ver cómo los transportamos a la realidad de la literatura y les creamos el ambiente de lo que hubiese podido pasar si esa versión del fragmento de la obra existiese en la vida real. ¿Eso para qué? Para motivarlos a que lean. Este es el cuadro de las participaciones de los estudiantes, los temas de las empresas que nos apoyaron, lo que tuvieron a ver a trabajar en el ejercicio, y este fue el total de la población que atendimos. 4.585 estudiantes participaron durante casi 7 meses en el proyecto San Andrés y Providencia, y tuvimos una evaluación bastante favorable del proceso de parte de la comunidad, lo que nos dejó como resultado unas propuestas que salieron de estos procesos de reflexión que se hicieron en las instituciones y con las otras instituciones, y en lo que seguimos nosotros trabajando hasta este momento. Muchísimas gracias. Esto está en el marco de 2 proyectos, uno de investigación, otro de extensión solidaria de aquí de la universidad, y básicamente el objetivo es apoyar
el diseño de estrategias, la construcción de estrategias que permitan avanzar a una porcicultura familiar sustentable en materia ambiental, en conjunto con los agricultores, con el objetivo de mejorar la armonía y convivencia pacífica de ellos, entendiendo que ellos hacen parte de un territorio donde convergen también otro tipo de actores de tipo institucional, pero también vecinos que no son porcicultores, pero también de forma directa o indirecta reciben los impactos que muchas veces se da por el mal manejo de los sistemas productivos. ¿Dónde estamos realizando el trabajo actualmente? Comenzó en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias, municipio de Guacarí. Se asienta sobre la cordillera central, sobre la falda occidental de la cordillera central, y hemos ido avanzando. Actualmente ya estamos trabajando con otro corregimiento en Palmira, que es el corregimiento de Barrancas, y otro corregimiento en Buga, que es Monterrey. Inicialmente vamos a hacer un recuento, o mejor dicho, lo que vamos a hacer es un recuento del trabajo desarrollado desde que se inició en el año 2015-2014 hasta lo que estamos trabajando actualmente. ¿Cuál es la problemática que permitió comenzar esa iniciativa, desarrollar esa iniciativa? Pues básicamente lo que sucede en muchas partes. Hay una convergencia de productores familiares, en este caso con una afinidad muy grande por la porcicultura, que presentaban un modelo de producción convencional con alta demanda, o todavía lo presentan, con alta demanda de insumos de síntesis química industrial, porque además de la porcicultura la acompañan con la producción de café y plátano, alta demanda de concentrados comerciales para animales, en muchos casos los residuos de la biomasa de los cerdos, las excretas, son vertidas a los cuerpos de agua circundantes, que aguas más abajo pues alimentan, por ejemplo en el caso de Santa Rosa de Tapias, a otra comunidad grande que se llama Sonso, y así con los demás corregimientos. Como se decía, un manejo de residuos poco sostenible y uso desmedido de fuentes energéticas como la leña y el gas propano. Y acá quise resaltar que inmerso dentro de esa situación, dentro de ese modelo productivo de esos pequeños productores, hay asociaciones locales de productores que se han desvinculado hasta donde es posible de ese modelo convencional para tratar de hacer algo diferente. Entonces, como parte del ejercicio, como parte del proceso que hemos venido trabajando, ha sido clave el trabajo con ellos, y en muchos casos han liderado juntamente las acciones que se están desarrollando. Entonces empezamos en el año 2014-2015 con un trabajo a nivel predial. El primer acercamiento que nosotros tuvimos del trabajo, del proceso, fue a la Granja Agroecológica El Mirador, una finca ubicada en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias, donde don Pedro Pablo y doña Luz Dari, ustedes los pudieron conocer ahorita ahí en la muestra gastronómica. Ellos fueron las primeras personas que nos abrieron las puertas para comenzar a trabajar conjuntamente. El propósito de este trabajo en ese año fue muy técnico. La idea era hacer una caracterización del efluente que sale del biodigestor, que es conocido como biol, para conocer sus potencialidades como fertilizante y también cómo se relacionaba con los costos de producción a nivel de fertilización. Entonces, como se dice, el Mirador fue un epicentro de diálogo de saberes tradicionales y académicos, porque llegamos nosotros, pero no llegamos a proponer de alguna manera nada nuevo. Lo que llegamos fue a tratar de conocer y aprender lo que ya se venía haciendo y tratar en la medida de lo posible de visibilizar, porque en muchos casos, y en este era uno de ellos, esta finca es un faro agroecológico, pero en muchos casos los vecinos, incluso los más cercanos, no conocen lo que se hace ahí. Y no porque don Pedro y doña Luz Dari no promovieran y no hablaran acerca de ello, sino porque hay una situación que nosotros identificamos ya luego, y es que a pesar de las tecnologías eficientes, útiles, que de verdad funcionan, hay un aspecto más social, hay un aspecto relacionado con la apatía de la comunidad frente a la implementación de ese tipo de tecnologías. Entonces, a ellos los visita gente de todo el país. Los que menos los visitan para aprender lo que están haciendo son sus propios vecinos. Entonces ahí nosotros nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a preguntar ¿qué pasa con esto? Pero entonces esto fue surgiendo a medida que fuimos trabajando ese proyecto técnico, nos sentábamos a charlar acerca de las potencialidades del biodigestor, pero también empezamos a hacer análisis a nivel de laboratorio. Entonces ellos son
líderes, uno de los líderes de la Asociación ASPRAEC, Asociación Santa Rosana de Productores Ecológicos, y se realizaron visitas periódicas para caracterizar de forma cualitativa y cuantitativamente los componentes y procesos del biodigestor y el sistema asociado a él, y se dieron ciertos resultados técnicos que ya se conocen, no son nada nuevo, algunos incluso de ellos bien interesantes, porque reduce alrededor del 92% de la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el proceso a nivel tecnológico descontamina ampliamente lo que es la porquinasa de los cerdos. Se reduce la demanda hídrica, es decir, el análisis que se hizo fue acompañado tanto de lo que ellos hacían como de lo que nosotros pudimos aportar. Pero, ¿qué quisiera resaltar de ese trabajo? Ese trabajo duró un poco más de un año. Al finalizar ese trabajo se realizó una socialización con la comunidad y varios miembros de la comunidad manifestaron un interés porque eso se pudiera replicar en otras fincas, porque eso se pudiera atender. Y entonces surgió ahí un tema bien interesante y fue un conflicto social y ambiental en el territorio que no permitía de alguna manera generar acciones para evitar los vertimientos que se estaban haciendo a los cuerpos de agua, para evitar que la gente siguiera produciendo de la misma forma y pues generara impactos ambientales. Entonces, a raíz de como esa inquietud que se generó en la comunidad, ASPRAEC comenzó a liderar y propuso acciones para una propuesta, un proyecto con la comunidad de Santa Rosa de Tapias para intervenir la zona a través de herramientas educativas y tecnológicas que mitigaran el impacto ambiental. Entonces, se empezaron a desarrollar talleres sobre descontaminación productiva, talleres prácticos, se hicieron giras técnicas, es decir, un componente de educación, un componente de apropiación social del conocimiento, utilizando metodologías como la de campesino a campesino, donde ellos mismos, sus mismos pares en otros lugares con experiencias exitosas pudieran hablarles y pudieran mostrarles la realidad del potencial que tienen estas tecnologías. Pero además de eso se hicieron implementaciones técnicas y fue que se instalaron 13 biodigestores en 13 fincas y se hizo un aislamiento de más de 1 kilómetro de la zona ribereña. Entonces, ese trabajo que comenzó como predial se empezó a colectivizar, si se puede utilizar esa palabra, se empezó a masificar. Obviamente el número de familias en esa comunidad es muy amplia, pero se empezó a abrir. Entonces, ¿nosotros qué identificamos? Que en muchas partes se están generando la misma situación. Hay ciertas personas inquietas, ciertos campesinos inquietos o curiosos que trabajan, ciertas organizaciones, pero falta que se vuelva más colectivo el trabajo. Entonces, tuvimos un acercamiento muy puntual con el corregimiento de Barrancas, aquí en Palmira, que los que lo conocen saben que es una zona prácticamente periurbana, aunque creo que el PO te dice otra cosa, dice que es rural, pero está muy cerca del casco urbano de Palmira y son casas con patios y en los patios están las cocheras. Entonces hay una concentración de animales muy grande que genera también pues impactos incluso mucho más graves porque la mayoría de las acequias están contaminadas, tienen unas cargas altísimas de contaminación y muchas pasan por las casas y por la escuela. También ubicamos en Monterrey una situación similar, algunos faros agroecológicos o sostenibles, para no ir así tanto hacia decir que son agroecológicos, pero sí son sostenibles, pero alrededor hay una apatía generalizada de la comunidad. Entonces nosotros empezamos con eso que recogimos y con la comunidad a pensar en una estrategia para analizar participativamente el conflicto socioambiental que se había venido presentando, que se han generado acciones pero que todavía persiste. Entonces surgió en lo que estamos trabajando actualmente, que es un análisis participativo para apoyar la solución de conflictos pecuarios ambientales en el Valle del Cauca, donde queremos o estamos ya implementando acercamiento no solo con los actores comunitarios, sino con los actores institucionales. Entonces, invitamos a las UMATAS, a las administraciones municipales, a la gobernación del Valle, a la autoridad ambiental, porque finalmente hacen parte también de ese territorio para sentarse y generar un diálogo y construir acciones conjuntas. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, una caracterización biofísica, porque el proyecto básicamente tiene 3 componentes. Una caracterización biofísica del conflicto, cultural y una generación de acciones. Estamos en la caracterización biofísica. Hay una tipología de productores, la mayoría son pequeños, casi todos tienen ciclo completo.
Muchos manifiestan utilizar las excretas en la producción de abono, sin embargo en Santa Rosa de Tapias todavía diariamente se vierten 400 kilos de excretas a los cuerpos de agua, y en Barranca se vierten un poco más de 2 toneladas diarias de excretas a los cuerpos de agua. Entonces, ya para cerrar, pues entendemos que este tipo de conflictos socioambientales van más allá de una asesoría técnica, van más allá de una muestra tecnológica, sino que debe ir acompañada de una construcción social y endógena por parte de la comunidad, pero también acompañada de los demás actores que permitan el desarrollo de esas propuestas. Y pues como lo hemos venido pensando, más antes que una conversión tecnológica tiene que haber una conversión mental de la lógica, del modelo de lógica que se tiene en los sistemas productivos. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.